un nuevo programa de las provincias también existen. Vamos a hablar, a comentar el tema del COVID-19. Con sorpresa, leímos en los diarios que el día lunes no se hicieron hisopados porque era feriado. Yo le digo al comité de crisis, al ministro de Salud Pública, que el COVID no se toma feriados, está todos los días presentes entre nosotros. Entonces, ¿cómo es que no se suspenden los testeos porque hay un corrimiento? Ni siquiera era el día de la batalla obligado, que tengo mis opiniones sobre el tema, pero ni siquiera era el día, porque el día de la batalla obligado era el viernes 20. Se pasó por este sistema de turismo, pero lo mismo teníamos viernes, sábado y domingo, 3 días feriados para el turismo. Pero el viernes se pasó para el lunes y entonces, con sorpresa, como si estuviéramos en el mejor de los mundos, se suspenden los testeos el día lunes porque hay asueto o porque es feriado o por lo que sea. Estamos cansados ya de ver los cuadritos con rayas y con cosas de que baja, que sube, que por favor, al comité de crisis, porque el gobernador bien me dijo en una conferencia de prensa que él no es médico, me dirijo al comité de crisis, basta de cuadritos. Ya empezaron al revés, testeando el centro, y ahora están testeando donde debieron haber comenzado, porque los lugares donde hay más aglomeración de gente no es en el centro. Es más cómodo testear en el centro, pero hay que ir a las villas, hay que ir a las afueras. Resulta que testeos en los barrios, nos dice el Litoral, el 20% dio positivo y desde hoy habrá que pedir turno. Al contrario de lo que se hace en Ciudad de Buenos Aires o en algunos lugares de provincia de Buenos Aires y en otros lugares, hay que ir a las casas. No hay que esperar que la gente pida turnos. ¿Qué es eso? Hay que ir casa por casa, en las afueras, golpear las puertas y decir, ay, vamos a testearse. Si no, no vamos a terminar nunca. Si estamos esperando que la gente vaya, pida turno para testearse. Tengan en cuenta que en general la gente le tiene cierto temor a ir a testearse o a estar en contacto con médicos que los revisan y demás. Y el testeo que le ponen a uno en la nariz, un canuto, a algunos no les gusta. Y no se hacen el testeo, no piden turno. Y entonces el día que nadie pida turno, vamos a cerrar, como diciendo, no hay más casos. Esto no debe seguir así. Yo publiqué un artículo en el diario El Litoral, donde hago mención de que le pido al señor presidente y al señor gobernador que se cuiden. Fíjense el accidente que tuvo el financista Britos con un helicóptero que seguramente no era de los más baratos, pero se llevaron por delante cables que debieron haber estado bien señalizados. Yo les pido, en este artículo que salió en el diario de hoy, del día martes, les pido al gobernador y al presidente que se cuiden. No podemos ver que el presidente o el gobernador se reúne para una comida con 20 personas
o se va a un acto donde se juntan 200 personas, se abrazan y están. Yo no digo que no haya que hacer actos, pero el presidente y el gobernador allá y la multitud acá, pero no juntos, porque no sabemos si esos que están ahí abrazando al gobernador o al presidente o a un ministro están o no contagiados. ¿Y ustedes se imaginan lo que pasa en el país si el presidente llega a enfermarse en realidad? Ya estuvo 7 días guardado en la residencia. Si se enferma el presidente, volvemos al caso del presidente Ortiz del año 40, en los años 40, que tuvo que asumir el vicepresidente Castillo. ¿Y acá qué va a pasar si se enferma el presidente? Va a tener que ascender Cristina Kirchner, porque ella es la vicepresidenta. Y si ella no quiere asumir, cosa difícil, porque al no asumir va a perder sus fueros, pero supongamos que se terminen los juicios en forma amañada, los juicios en contra de la familia Kirchner, resulta que hay que elegir el presidente, digamos, el presidente provisorio, así como estuvo Duhalde, como estuvo Rodríguez Sá, que cuando estuvo Rodríguez Sá, gran algarabía en las cámaras, porque dijo no le vamos a pagar a nadie, y todos saltaban de contento. ¿Qué opina usted que me está mirando? ¿Usted puede agarrar y decir no le pago a nadie y me voy a mi casa a dormir? No, el país no puede hacer eso, no debió hacer eso. Por eso Rodríguez Sá creo que estuvo 3 días de presidente y ahora cobra jubilación como presidente de la nación, que no son 200 pesos, ni es la jubilación mínima. Debe ser una jubilación de 400, 500 mil pesos mensuales, porque estuvo 3 días. Y otros más, porque eso fue una sucesión de presidentes y terminamos en las Tiri en un momento. Entonces, si resulta que el presidente tiene que renunciar o lo renuncian, asume Cristina, o si no asume Cristina, hay que elegir, la Constitución es clara, hay que elegir entre los legisladores, diputados más senadores nacionales, eligen quién es el presidente interino hasta que se llamen elecciones. Y juntando las dos cámaras, el kirchnerismo tiene mayoría. ¿Y a quién van a elegir entonces? A Máximo Kirchner, máxima aspiración de la presidenta que su hijo sea presidente, seguramente en la forma constitucional. Y esta también es una forma constitucional. Por eso yo les pido que se cuiden. Lo mismo con nuestro gobernador, que está terminando su mandato. Hay quienes pretenden su reelección, pero para eso lo tenemos que tener sano al gobernador. Cuidado, por favor. Yo no tengo nada al contrario, soy amigo del vicegobernador de la provincia, pero no quiero que se tenga que hacer cargo porque el gobernador se enferma. Y se enferma porque no cumplen ni el presidente, ni el gobernador, ni los ministros lo que le piden al pueblo que haga. Nos piden que no hagamos reuniones, que andemos con tapaboca y nariz, se agrega ahora. Entonces, hay que predicar con el ejemplo, porque todos miramos para arriba qué es lo que están haciendo las autoridades. Y si las autoridades
no cumplen con lo que dicen, no me pidan a mí, no le pidan a los ciudadanos que cumplan. Vivimos, parece el mundo al revés. Cuídense, pero yo no me cuido. Eso no tiene sentido. Y bien, terminando con este tema de la pandemia, desde hace varios programas venimos planteando que las religiones son un artículo de primera necesidad para mucha gente, cualquiera sea su religión. Y estaba limitada la presencia en las iglesias. Y fíjense, la religión judía no puede entrar a celebrar el equivalente de una misa si no hay 10 personas presentes. El máximo que estaba autorizado, 10 personas. Después se elevó a 20. Ahora, bien, señor gobernador, al levantar las restricciones para las religiones. Yo no me voy a dar el lujo de decir que yo soy un religioso ferviente. No lo soy. Y tal vez no voy a las reuniones o a la misa de mi religión. Pero hay mucha gente que necesita estar junto a su pastor. Entonces, abramos las puertas, y bien, se abrieron las puertas, porque si abrimos los casinos, cerramos las clases, cerramos también las iglesias, los lugares de culto, entonces estamos haciendo las cosas mal. Ahora se extiende la fase 3 por una semana. No hay suficiente experiencia ya como para decir si andamos bien, si estamos en 3, si debemos ir a 5, si qué pasa. Está bien, esperemos una semana, pero señor gobernador, no deje que se suspendan por un feriado, por un domingo, los testeos, haga salir a la gente, los testeadores a la calle. En España se está discutiendo la autorización para que en la farmacia se puedan hacer testeos. Y la mayoría está pensando que las farmacias que tienen la parte de análisis clínicos puedan hacer testeos. Hay que hacer más y más testeos, no parar por un feriado. El lunes se paró el feriado, el testeo. Saque la gente que testea, los aplaudimos a los que están, a todo el equipo sanitario de salud de la provincia. Están haciendo un esfuerzo, sí, se lo reconocemos, pero hay que ir a golpear las puertas, y donde no hay puertas hay que abrir la carpa y obligar a hacer el testeo. El testeo tiene que ser obligatorio, no que pedir un turno que me lo pueden dar para hoy, como me lo pueden dar para dentro de 2 o 3 días. Para romper un poco este esquema triste que estoy desarrollando, vamos a pasar como corte una imagen que nos llegó, cómo se toca el piano con los pies. Señor director, el corte con los que ejecutaron una melodía famosa con los pies.
Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Bien, ¿vieron qué maravilla? Esto pasó en Italia. Se ve que antes de la pandemia, porque hay mucha gente concentrada, pero es algo que yo no lo había pensado nunca. Y es un atractivo turístico. Y hablando de atractivos turísticos, se dice que el ministro de Turismo de la provincia de Lovalle estuvo en España. El turismo correntino se difundió en España, expuso su oferta de naturaleza en el evento turístico Link Tour de España. Link Tour parecería el nombre de una agencia de viajes. No empecemos a orientar el turismo hacia agencias de viajes determinados. No hagamos como está pasando, y vuelvo otra vez al COVID, que la vacuna rusa cuesta $40 y las otras 4. Pero hay un intermediario en la vacuna rusa que a su vez es funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Si se puede comprar a 4, compramos a 40. ¿Qué pasa con esa diferencia? ¿Se justifica? ¿Alguien puede decirnos qué es lo que pasó? Pero volvamos al tema del turismo. A mí no me sorprende que se difunda en el exterior
el turismo a Corrientes. Tenemos imágenes de nuestra presencia con mi esposa en distintos lugares que se hicieron reuniones de la Escola Internacional, que es una organización internacional mundial, que acá en Corrientes yo y otros amigos vinculados con el turismo, cuando yo tenía una agencia de viaje Marco Polo, creamos el capítulo de Corrientes de la Escuela Internacional. Son todas imágenes que ustedes están viendo. Yo fui con una representación a estos congresos, a estos 2 congresos, fui a muchos más, a Canadá, en México, donde siempre hablaba del turismo a Corrientes. Ahora, cuando se hizo en Salamanca y en Andorra, me puse en contacto con las autoridades provinciales. Y el entonces ministro, que en paz descanse, de Turismo, me designó como representante de la provincia, a título gracioso, gratuito. No percibí un centavo por llevar unas cajas con publicidad de Liberá que me facilitó el senador Flinta. El exceso de equipaje también lo pagué yo. Todo lo pagué yo. Y hay imágenes en las que se ve cómo fui requerido, que estoy exponiendo sobre las bondades de Corrientes, cómo el mapa de Corrientes y la ubicación de la laguna de Liberá. Ahora, quise tomar contacto con el ministro Lovallen para que nos diga cómo fue esto. Esta incursión, no sé si fue presencial, si fue digamos, virtual. Que nos explique qué se hace con el turismo, qué hizo. Yo traté de explicar lo que hice yo. E incluso me reportearon en Madrid en una radio, donde hablé otra vez de Corrientes, las virtudes que tiene Corrientes para el turismo. Y no percibí ni pedí un peso, porque lo estaba haciendo como correntino de corazón. Ahora, esto en cuanto al turismo internacional. Hay que determinar los puntos, si bien está haciendo el senador Flintas con el tema de Liberá, que está a su cargo, o estaba, no sé, en este momento, después del cambio de ministros de turismo, cómo está la cosa. Hay que centralizar qué se ofrece. Y también dentro del país. Acá tengo yo, o tenía hasta hace un momento, el suplemento del diario Clarín, Viajes, en donde veo que se comenta, seguramente es publicidad, y bueno, y bien invertida si se invierte en publicidad en los medios nacionales, el turismo a Corrientes, bien invertido, pero no está en este suplemento nada de Corrientes. Hay mucha gente que no quiere venir al calor de Corrientes durante las vacaciones, pero hay que hacerles ver que acá en la laguna, en toda la zona de laguna y esteros de Liberá, van a ver cosas que no van a ver en otro lugar del país, ni en Salta, ni en el sur, en ningún lado. Cada uno de esos lugares tiene algo para mostrar y lo muestra publicitando. Lo que no se publicita no se conoce. Pero hay que publicitar donde se debe hacerlo y sin intención política de destacar la acción de un gobierno o de otro. Hay que destacar, sí, lo que tenemos para ofrecer.
Ahora yo pregunto, ¿tenemos hotelería en el interior o alrededor de la laguna de Liberá? ¿Hotelería suficiente? Yo también hice tantas cosas en mi vida. Por eso, cuando oigo cantar a mi manera, me siento compenetrado por esa canción. Yo fui, cuando la provincia licitó hoteles en una intervención federal hace tantos años, eran 30, 40 años, licité los hoteles de Esquina, de Goya, de Curuzú, de Mercedes, que se licitaron juntos. Luego licité el Hotel de Paso de los Libres, donde hice canchas de tenis para poder promover más el turismo a la zona. También tuve el de Empedrado, que al final mis emprendimientos hoteleros no anduvieron, al punto que el Hotel de Empedrado, aunque a usted no le parezca mentira, no lo es. Lo vendí porque eran concesiones en venta. Yo era propietario de la sociedad que yo tenía, lo vendí en $10.000. Vendí el Hotel de Turismo de Empedrado en $10.000. Es decir, lo regalé. Porque no había una promoción turística que el PAMI viniera, como está viniendo ahora por gestión exitosa de quien lo hace. Pero si no promovemos el turismo, no va a venir de arriba únicamente el turismo. Ahora estábamos por ir, estuvimos en Salamanca. Fuimos a ver, era un día domingo, fuimos a la Universidad de Salamanca, ahí donde se educó el general Manuel Belgrano, que no era militar, pero se hizo militar en pos de la independencia de nuestro país. Y conseguí entrar haciendo valer mi condición de argentino y que quería ver el lugar. Y vi una placa que decía: acá se educó Manuel Belgrano, no dice el general, Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina. Pero gracias a que tengo anteojos, pude leer lo que decía. Porque ni la embajada argentina ni los consulados argentinos en España se han preocupado de comprar, no sé, por 3, 4 euros un brazo para de esa forma limpiar la placa, que brille. Lo mismo ocurre donde estuvo San Martín y Bolívar en la reunión que hicieron en Guayaquil, también por un congreso de turismo, hablando otra vez de Corrientes. Pregunté a gente de Guayaquil dónde se hizo la reunión entre San Martín y Bolívar que determinó el retiro de San Martín. Me dijeron que era precisamente en el lugar donde estábamos en ese momento, en un piso 10º, almorzando, que se había quemado el lugar y ya no estaba más, pero que había una placa. Entonces pedí que me llevaran donde estaba la placa. Y pasó exactamente lo mismo que en Salamanca. No se puede leerla, está sucia. Tampoco el embajador en Ecuador se ocupa del tema, no le interesa.
están en otra cosa. Los embajadores creen que están por gracia divina y no están para promover al país al que representan. Qué triste, qué triste. Vamos a un corte y vamos a estar con el licenciado Horacio Pozo, diputado provincial por ELI, Encuentro Liberal, que tuvo una destacada actuación en estos días en la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial, del Código de Reforma. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Estamos con el licenciado Horacio Pozo, diputado provincial por ELI, Encuentro Liberal. Leíamos días pasados un artículo publicado en El Litoral donde decía, como una aspiración, ¿qué pasa si se hacen las cosas bien? Y eso nos llamó la atención y decidimos llamarlo para que nos explique qué quiso decir o qué dijo en ese artículo. Bienvenido a nuestro programa una vez más, Horacio. Nos conocemos desde hace tiempo. ¿Cómo te surgió este artículo? Está dirigido sin duda al presidente Fernández. Así es, muchísimas gracias, Toto, por esta invitación nuevamente. Y bueno, uno lo ve a veces al presidente tomando decisiones en un sentido que, en lugar de elegir el camino para ser un presidente exitoso, es como que elige el camino para ser un presidente que fracase. Así es. Con el grave inconveniente que cuando un presidente acierta, nos beneficiamos todos los argentinos, y cuando el presidente le va mal, también nos va mal a todos los argentinos. Y mirando las condiciones de nuestra querida patria, uno ve que podría tener el nivel de ingresos de Holanda, por ejemplo, tener $40.000 de ingreso per cápita, y resulta que no llegamos a los 20.000. Y con 20.000, más los problemas que genera siempre la distribución del ingreso, nosotros llegamos a tener estos serios problemas de pobreza y indigencia, nuestra niñez o nuestros jóvenes que por ahí no encuentran alternativas. Cuando que la Argentina tendría todo como para ser la cabeza de Latinoamérica. En ese artículo repetía algo que suelo siempre decir, que en el año 74, cuando la famosa crisis de la OPEP, del petróleo, Brasil y Argentina tenían el mismo Producto Bruto, pero hoy Brasil tiene 4 veces el Producto Bruto de la Argentina. Entonces quiere decir que ellos encontraron que en el mundo se podía crecer, sin embargo nosotros no encontramos esa alternativa. Claro, yo adjudico esa diferencia a la actitud que tuvo Brasil en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Brasil, por sentimiento o por especulación, se acopló a los aliados, mandó un batallón a Monte Cassino, murió un general, y nosotros coqueteábamos con los nazis hasta último momento, tal es así que, aunque no se crea, nosotros no le declaramos la guerra a Alemania. Yo estuve cotejando el decreto y le declara la guerra a Japón. Y como Alemania es aliada de Japón, lo hace extensivo. Es decir, el sentimiento no era declararle la guerra a Alemania. Tal es así que Ramírez, y de esto me salvo un poco de lo que se hace bien y se hace mal, Ramírez se fue a Cuba a buscar si podía comprar armas para reforzar el presidente, que fue un presidente provisional después del 43. El general Pedro Ramírez. Y Pedro Ramírez Correntino, o con familia acá en Corrientes. Bien, entonces
Tal es así que a la Argentina le costó entrar a las Naciones Unidas, claro, junto con España, por su pierde el vínculo estratégico con los triunfadores de la guerra. Claro, y Brasil se incorporó a lo que se llamó el Plan Marshall, recibió un coletazo del Plan Marshall y ahí creció y es lo que es en este momento. Bien, ahora indudablemente parece que es más fácil hacer las cosas mal que hacerlas bien. Indudablemente en estos momentos el presidente tiene encima la presencia de Cristina, que lo ataja en muchas cosas, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, pareciera ser como que hay bastante coincidencia en que el peronismo se convirtió en una religión. Entonces aparecen con toda una cantidad de dogmas y manteniendo algunas de las ideas que tenían originarias en el 40, en el 50, y que podían ser buenas o malas para aquel tiempo, pero que en un mundo absolutamente distinto hoy ya no sirven, hoy ya no son inaplicables, o es imposible tener éxito o generar algo bueno con esas viejas ideas. La globalización, la integración, hace que los países crezcan. Tenemos el caso de China, por ejemplo, que sí, de un país aislado, lejano, comunista, pobre, se ha convertido en la segunda potencia mundial, por encima de Japón y de Alemania, que paradójicamente también, y siguiendo la línea de lo que vos relatabas, Toto, son los dos países que pelean contra los aliados. Así es. Terminan destruidos y sin embargo se convirtieron en la posguerra en la tercera y la cuarta potencia del mundo. O sea, que ni siquiera siendo enemigo uno estaba condenado, sino que al contrario, dos modelos, que es lo que digo en el artículo, ¿no? Dos modelos distintos, sin embargo los dos sumamente exitosos, ¿no? Así es, buena la comparación, que los dos países que se enfrentaron a los aliados hoy son potencia y nosotros que presumiblemente estábamos con los nazis. Y hay una cuestión, no se puede volver, no se debe volver para atrás. Y lo que era bueno, como decías vos, en el 50, en el 70, ya no lo es más. Pero tenemos una tendencia a volver para atrás. Estaba leyendo Perfil, que hay los fundamentos del odio y que hay un grupo nazi que está volviendo, entre otras cosas, el antisemitismo, al plan Andina, que los judíos se van a apoderar de la Patagonia, y que Mondino está moviendo, y que los jóvenes, muchas veces los jóvenes, por no encontrar una salida dentro de la democracia y demás, se van a los extremos, o al comunismo, o en este caso, a mí me llamó la atención que se esté haciendo instrucción nazi. A un proyecto lamentable, porque justamente de las cosas buenas que han ocurrido en la humanidad es el avance en los derechos humanos, lo que han sido los tribunales de Nuremberg, donde se ventilaron todas las atrocidades de aquel tiempo y de donde se le pone un cierre a todo eso y se avanza en la generación de los nuevos derechos, los derechos humanos, consideraciones que el hombre no tenía con el hombre y que hoy sí se respetan y se cultivan todos los días en la tarea informativa, en la tarea docente, en la tarea de la construcción política, donde vamos construyendo formas de convivencia que sean diferentes y que sean útiles para el futuro, ¿no? Así es. Estaba viendo Netflix, tiene una serie La Reina, y siempre se dijo que el rey Eduardo lo sacaron porque era el tema del divorcio y que era un poco fascista. Y en esta serie se muestra cómo Eduardo, mientras era rey, fue a Alemania y era realmente, y brega ante su sucesora, la reina Isabel, que debían aliarse con Hitler
Y ese fue el motivo real de que se lo haga renunciar, ¿no es cierto? Bien, vamos al otro tema. Has sido muy elogiado en los periódicos, los diarios y en las redes sociales que hoy son tan fáciles de acceder. Has sido muy elogiado por tu actuación en el tratamiento del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Cómo es, cómo viene la cosa? Yo no dudo que los elogios son justos, pero me gustaría que expliques cómo te insertás en todo este tema no siendo abogado. No, ocurre lo siguiente, Toto. Nosotros tenemos un presidente que es Perucho Casani, que es un hombre de muy buena formación jurídica y política, y por lo tanto es un hombre abierto, que da oportunidades de que las iniciativas de los legisladores, cualquiera sean las bancadas, puedan prosperar y las cosas se puedan hacer. Entonces, mi iniciativa fue crear una comisión convocando a representantes de la Facultad de Derecho, el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados, a los empleados del CITRAG, y otras instituciones más, otras universidades que hay en Corrientes. Y entonces esa comisión pudo trabajar redactando un nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Y esta experiencia fue muy buena para todos, tal es así que ahora, además de haberle dado media sanción por unanimidad a ese código, que nos llevó 4 meses de intenso trabajo todas las semanas, y las últimas semanas todos los días, ahora estamos trabajando en lo que antes se llamaba el contencioso administrativo, que ahora los académicos eligieron llamarle procesal administrativo, que son todas las cuestiones contra el Estado. Y sí. También estamos trabajando en eso, y seguramente que en 15 días más, antes que termine el año, vamos a tener el código terminado, y el de familia, que vino con media sanción de senadores. Bueno, aunque yo no sea abogado, la vida me hizo estudiar mucho derecho, porque por cada... Y la compañía. Y la compañía, sí, soy abogado consorte. Consorte. No, pero uno tiene que leer, y en la Facultad de Ciencias Económicas también damos un poco de derecho constitucional, provincial, administrativo, y algo de civil. Entonces ahí uno tiene un rudimento, y después cada uno de los cargos por los que pasé me llevaron a aprender algunos otros capítulos más de lo que es el derecho. Y después yo siempre digo que yo no asumo el rol de jurista, yo asumo el rol de representante del pueblo, de legislador, que es lo que tengo. Está bien. ¿No es cierto? Y entonces lo que uno busca es el justo equilibrio en lo que se pone en el texto de los códigos. Por ejemplo, una de las cuestiones es la posibilidad del derecho a recusar a un juez sin expresión de causa. Y a veces, si uno le deja hablar a los jueces no quieren que los recusen. Pero escuchándolos a quienes litigan, dicen, en una comunidad muy chica a veces no se puede expresar cuál es la causa, porque sería agraviante con alguien con el que se cruza todos los días. Pero uno tiene que tener el derecho de poder excusar a un juez. Entonces, un avance importante. Ese es nuestro rol, de que algunos derechos importantes para preservar el derecho del ciudadano estén en las leyes que sancionamos. Entonces ese es el rol que nosotros jugamos como legisladores. ¿Integras una de la comisión? Yo integro la comisión de Derecho del Trabajo, la de Educación, la de Asuntos Municipales, y la de Hacienda y Presupuesto, que sería lo que es compatible con mi profesión de licenciado en Economía. Sí. Bien, ahora como licenciado en Economía, ¿cómo ves? Ya todavía no entró el presupuesto de la provincia a la legislatura, ¿no? Todavía no, pero el Poder Ejecutivo estaba esperando tener la información del presupuesto nacional, porque
prácticamente el Se defiende. 80 y pico % del presupuesto son recursos que vienen de la nación, o sea que es indispensable eso, y además también algunos gastos que la nación realiza en la provincia, y por lo tanto es necesario tener esa información para formular el presupuesto provincial. Creo que en los próximos días va a entrar, antes que termine el año, y en los años anteriores en poco tiempo hemos tramitado la aprobación del presupuesto, y si no, para los primeros días de marzo seguramente va a estar aprobado. En extraordinarias. En extraordinaria. El periodo actual de la legislatura es Hasta el 30 de noviembre. hasta el 30 de noviembre y comienza el 1 de marzo. Y comienza el 1 de marzo. Bien. O sea, el tiempo de receso está muy acotado, son las vacaciones, nada más. Hace un tiempo, ya alejado de la legislatura, yo estuve 2 veces legislador, sí, 6 años legislador. Y muy buen legislador. No sé. Notaba de que el presidente de la Cámara se lo elige todos los años, se lo elegía todos los años, y que no hay tiempo para realizar ninguna acción en un año. Si muchas veces parece corto los 4 años de presidente, más me parecía que era el tema de un año de presidente de la Cámara. Entonces hablé con el presidente de la Cámara, que en ese entonces era y lo es ahora, Perucho Casani, y le comenté mi inquietud de que debería ser por 2 años. Es decir, cuando se incorpora, ahora el año que viene se renueva la mitad de los legisladores, y entonces ahí se elige un nuevo presidente que termina cuando se elige nuevamente a los 2 años. Es decir, que está 2 años. Entonces tiene una oportunidad, salvo el caso de Josefina Meave, que estuvo no sé cuántos años más que yo, que Gildo en Formosa, ¿no? Formosa. Estuvo de presidente de la Cámara. Bueno, y felizmente se adoptó en la Cámara ese criterio. Ha sido una muy buena reforma. Sí, Da más de 2 años. estabilidad y evita los desgastes de las idas y vueltas cada vez que hay que elegir. Y los que hemos sido legisladores y los que son, sabemos cómo se manejan las renovaciones. Cuanto más renovaciones hay, menos se trabaja y menos se puede desarrollar un plan de acción. Sí, porque lleva tiempo. Aprender, estabilizarse, conocer al conjunto de legisladores, porque uno solo, así es, una golondrina no hace verano, como dice el refrán, ¿no? Y ni siquiera son 12 meses, son 10 meses, teniendo en cuenta que se abre empiezan las sesiones. Bien, ¿tu mandato termina ahora? Termina en diciembre del 21, o sea, el año que viene. El año que viene. Ahora, ¿cómo se maneja Eli en la elección de candidatos? ¿Hay internas? Nosotros hasta ahora hemos venido trabajando siempre buscando consenso. Se hacen consultas, se analiza quiénes pueden ser y siempre se ha acordado. Hasta ahora nunca tuvimos internas, ni siquiera tuvimos elecciones en las convenciones. Siempre hubo proclamación por aclamación en todos los cargos. Porque la conducción de Perucho es una conducción lúcida, abierta, que hace que cada uno pueda manifestar sus aspiraciones y ir conversando en la búsqueda de quién es el más conveniente. Y bueno, no solamente no tenemos votación, sino que también tenemos integración con mujeres, tanto en las candidaturas provinciales como también en los consejos deliberantes ha primado también esta modalidad, y con satisfacción, porque hay veces que uno dice, no se eligió, y hay un grupo que está malherido o está disconforme. No, siempre ha habido satisfacción, digamos, en las decisiones que se tomaron. Yo soy partidario, mejor dicho, no soy partidario de que por decreto o por ley se establezca una participación de la mujer. Hay mujeres que se destacan,
sin cupo. Y eso es lo que hay que preservar. Ana María Pando fue intendente de la ciudad de Corrientes sin cupo, por ejemplo. Cristina Kirchner, presidenta de la Nación sin cupo. Es decir, que cuando hay alguien que tiene la capacidad suficiente para un cargo, los partidos no la rechazan, al contrario, tratan de presentarla al pueblo, al ciudadano, al elector, para que vean de que es una persona capaz y que puede llevar adelante una acción. Al punto que salió una resolución o un decreto del gobierno nacional que el 1% de los cargos públicos nacionales tienen que ser para los travestis, para los homosexuales y demás. Y hubo un rumor, que espero no se concrete, de que en las Fuerzas Armadas también tiene que cumplirse con eso de que se incorpore la mujer en alguna actividad en las Fuerzas Armadas, de acuerdo, pero que se tenga que incorporar a los travestis como obligación a las Fuerzas Armadas o en la administración pública, me parece que es un error. Bueno, habría que pedirle consejo a los romanos, Toto, porque dicen que Julio César hubiera estado dentro del cupo del 1%. O sea que si ya ellos vivieron aquella experiencia, quizás nos puedan aportar algo. También hay que acordarse de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Así es. No, yo creo que a veces hay cosas que chocan y que con instituciones que están muy esquematizadas, de pronto cuesta imaginarse cómo van a funcionar, pero bueno, las cosas sí, yo no soy contrario, se van acomodando, digamos. Sí, yo no le preguntaría a nadie capaz. Lo que me parece que no tenemos que hacer es soñar de que por este tipo de cosas van a cambiar nuestras realidades. Yo creo que hoy hablábamos en la primera parte de la entrevista de que hay cosas muy graves, ¿no es cierto? Decir que Brasil hoy sea 4 veces más que la Argentina, no pasa por la cuestión de las inclusiones, sino pasa por otras decisiones, y a eso debiera dedicarse el presidente, ¿no? Sí, en las célebres resoluciones de San Pablo, que es digamos, uno de los puntos es promover la homosexualidad. Eso lo tratamos en un programa anterior, que después es la de Puebla, y establece ese foro de San Pablo 4 pasos de un año a otro, y uno ve que el gobierno nacional está siguiendo lo que se establece en el foro de San Pablo, que declara quiénes son los integrantes y figura como integrante. El único presidente que figura como integrante es Alberto Fernández. Yo no soy contrario, es decir, yo no le preguntaría a una persona capaz si es homosexual o no, porque sería diferenciarlo. Yo lo que quiero es que lleguen a los cargos públicos gente capaz. Por los méritos. Por los méritos, ¿no es cierto? No porque sea hombre, porque sea mujer o porque sea homosexual, que sea lo que su cuerpo o su mente le dice que tiene que ser. Pero establecer como una obligación que yo lo tengo que poner dentro de capaz o no capaz, tengo que poner un determinado sexo en un cargo, eso yo no estoy de acuerdo. Que cada uno haga de su vida un pito, claro, el dicho es otro, ¿no es cierto? La manda constitucional de que las acciones privadas de los hombres están exentas del poder público. Claro, sí, no, eso está muy bien. Son cosas importantes de mantener, porque hacen a nuestro sistema democrático y hacen a la convivencia, ¿no es cierto? Porque a veces uno mira padres que se frustran porque sus hijos no son como ellos quisieran que sean, y a partir de eso pierden un hijo, no tienen buenas relaciones, con el daño y dolor que le generan a sus hijos. Esto es lo que yo a veces trato, digamos,
de propiciar, ¿no es cierto? Es Claro. decir, el comprender, el valorar, Por supuesto. el querer, respetar las diferencias, porque, digamos, Sí, no, yo no. armoniza la familia y armoniza Claro. la sociedad, ¿no? Sí, no, por supuesto, reitero, soy contrario a que se establezcan cupos para cualquiera de los sexos, porque en Santa Fe se presentó una lista de legisladoras, todas mujeres, se lo objetaron, no pudo llevarse a cabo la presentación de la lista. Al ritmo que vamos del 50% que se pretende, y el otro tema, digamos, podemos llegar a tener que los hombres tener que luchar para tener un estatus determinado. El otro tema, bajar a 16 años la capacidad de votar. Bueno, es un tema que acá entre los partidos no se ha acordado y es una cosa que seguramente en algún momento va a ocurrir, porque ya está en la nación y cuando ya hay una mitad del país que Claro. lo está haciendo. Ahora, los jóvenes, una vez leí un artículo en una revista de una iglesia y decía, había 4 frases como: los jóvenes de hoy están perdidos, los jóvenes de hoy son irrespetuosos, no respetan a los padres, los jóvenes de hoy. Bueno, y acto seguido decía, expresión del senador romano fulano de tal 200 años antes de Cristo. La otra fue encontrada en las catacumbas de Altamira, la otra, así, todas expresiones muy viejas. O sea, siempre todas las generaciones cuestionaron a los jóvenes. Pero hay un refrán que dice, cuando uno es un buen maestro o un buen padre, el hijo y el discípulo lo tienen que superar a uno. Pareciera ser que como que la evolución de la humanidad ha sido buena y hemos sido buenos maestros y buenos padres. Y probablemente los chicos de 16 años hoy estén más capacitados, estén más informados que lo que nos tocó ser a nosotros. A pesar de que a veces tenemos la misma expresión que tenían las otras generaciones sobre los Claro. jóvenes de otros lugares. Sí. Yo creo que cuando se votan en elecciones nacionales, los jóvenes participan y hay algunos que no participan porque para ellos es optativo el voto, no es obligatorio. Y bueno, y a los que les gusta la política les gusta de chiquitito. Como le ha pasado a algunos. Así es, ¿No es quizás cierto? nosotros. Nosotros, así es, así es. Y la política tiene un aspecto desagradable, digamos, y lo resaltan en esta serie de Netflix entre Jackie Kennedy y John Kennedy. Y Jackie Kennedy se queja de que el presidente Kennedy se encuentra más satisfecho entre una multitud o a decir un discurso político que en su vida familiar. Lamentablemente la política nos aleja un poco, o algunos más que menos, de la vida familiar. Bien, esperemos que seas reelecto, porque notamos digamos, en el celular expresiones favorables a tu actividad legislativa, porque hay muchos legisladores que no se les conoce la voz, se sabe que están ahí, pero no se les conoce la voz, y la presencia se nota porque levantan la mano, no porque presenten digamos, un proyecto. Y ahí voy a lo de los 16 años. Hay muchos de 16 años que están más preparados que uno de 40 o de 50 o de 60. Bien, estamos a tu disposición. Muchas gracias, Toto. Este es un partido abierto. La reunión en el programa anterior lo tuvimos a un justicialista, y es decir, así entiendo yo que es el periodismo. Y así tiene que ser, porque nuestra sociedad se compone de todos. Así es. Y todos nos enriquecemos con las opiniones, a veces divergentes,
si le ponemos un poco de pasión, se calienta un poco el ambiente, pero hay que mantener la calma como para encontrar los denominadores comunes y encontrar la salida que nos hagan ir a un futuro de una Argentina que podría ser mucho mejor que la que es. Muy bien. Gracias. Vamos a un corte. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hay imágenes de fiestas en Montecaseros, en Curuzucuatiá, de 100 personas, 80, 120. ¿El gobierno no piensa hacer nada con eso? Está violando disposiciones vinculadas con el COVID-19. ¿Será porque hay entre los grupos hay alguien vinculado o con los intendentes o con el gobernador o con los ministros o con los jueces? Pero habría que hacer algo, leí de una lectora que coincido, de que habría que hacerles limpiar, barrer la calle a los organizadores para que les dé vergüenza. Barrer que pasen por la calle Junín con un escobillón, por lo menos algo hay que hacer, si no esto va a seguir. Y va a seguir 246 días sin escuelas. En Buenos Aires se habilitó el casino flotante, el hipódromo, la carrera de caballos, y las escuelas no. Y al no haber escuelas, hay padres o madres que no pueden ir a trabajar porque alguien tiene que cuidar a los hijos o estar con los hijos. Y otra diferencia, se está creando una diferencia entre ricos y pobres, o pudientes y no pudientes, porque no todos los argentinos tienen computadora e internet para las clases virtuales, y únicamente pueden vivir más o menos actualizados aquellos que tienen computadoras en sus casas para poder recibir desde las escuelas, y hay que ver también si las escuelas tienen o no internet y computadoras. Leí hace unos días de que se van a habilitar escuelas rurales, pero en los lugares donde no hay pandemia. Entonces, prácticamente el año está perdido, la juventud perdió un año, los padres perdieron un año de trabajo, y que siga el baile. Será hasta la próxima.